Tengan ustedes muy buenas tardes, profesor, compañeros y público en general. En esta oportunidad te explicaremos una norma de auditoría, la NIA 500, llamada evidencia de auditoría. Agradecemos al equipo de trabajo que ha desarrollado el tema, empezando por el profesor, el contador público colegiado y certificado Juan Antonio Chiquinta Alcalde, quienes habla Merino Morán Robert, a Peña Guamán José, a Silva Zócola Luis, a Asunción Peña Heidi y Villegas Gómez Pamela. Esta norma tiene como alcance en la cual eh, nos presenta la responsabilidad del auditor y de realizar procedimientos de auditoría para poder obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros. Esta norma trata de toda la evidencia de auditoría, a diferencia pues de la norma 200, la norma 230, la norma 315, la norma 520 y también la norma 570, que son aquellas que nos presentan a nosotros aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Como siguiente tenemos el objetivo. El objetivo es pues que el auditor debe diseñar y realizar procedimientos de auditoría, los cuales son necesarios para poder obtener la suficiente y apropiada evidencia que le permitan obtener conclusiones razonables que soporten su opinión sobre los estados financieros. En las definiciones tenemos como primera definición a los registros contables. Los registros contables dice pues que son los registros de los asientos contables iniciales y registros continuos, aquellos que son permanentes, de la documentación pues que soporte los libros de contabilidad y demás documentos que reflejen las transacciones de la entidad. Los registros contables en sí hace referencia a todas aquellas anotaciones, pues no que están enfocadas en la revisión y el control de las transacciones de una empresa. Esto pues nos va a permitir a nosotros reconocer oportunamente la posición financiera de la empresa. Me refiero a la posición actual en la que se encuentra. Y esta documentación pues es el soporte de los libros de la contabilidad. Tales como por ejemplo los cheques, los registros de transferencias electrónicas, las facturas, los contratos, entre otra documentación que reflejan las transacciones de la misma. Como siguiente definición tenemos lo apropiado. Aquí se mencionaba lo apropiado, pues no, en lo cual esta norma hace referencia a la calidad de la evidencia de la auditoría, teniendo en cuenta su relevancia y confiabilidad para poder soportar las conclusiones en las que se va a basar el auditor para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de lo apropiado, nosotros lo entendemos como aquello que resulta acorde, algo coherente, ¿no? Algo que está afín a ciertas condiciones o necesidades. Y pues esto hace referencia a la calidad de la evidencia de auditoría, teniendo en cuenta siempre la relevancia y la confiabilidad para poder soportar las conclusiones en las que pues se va a basar el auditor para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Y pues para poder determinar la calidad de la evidencia es importante conocer su fuente, naturaleza y las circunstancias en las que se obtiene.
Como siguientes definiciones tenemos la evidencia de auditoría. En la evidencia de auditoría, esta norma nos da a entender pues que es la información que tiene el auditor de los procedimientos desarrollados durante la auditoría para poder emitir conclusiones que a su vez son la base para poder construir su opinión sobre los estados financieros. Esto pues ya, ya lo hemos tratado, ¿no? Primeramente lo que era el término de evidencia y ahorita aquí esta norma lo asocia con la auditoría. Es decir, eh, en realidad pues la evidencia de auditoría está compuesta por registros contables y otra información que es utilizada para poder elaborar eh, una opinión, ¿no? Sobre los estados financieros. Y pues como ya sabemos, esta construcción de esta opinión se desarrolla durante la auditoría y esto tiene muchísimo que ver con aquella información de calidad que obtiene el auditor durante la recolección pues no de esta información. Como siguiente definición tenemos experto de administración. Cuando a nosotros se nos habla de experto, eh, cualquiera puede imaginarse que aquí un experto es aquella persona, pues, ¿no? Que tiene mucha experiencia, que es muy hábil, ya sea en su trabajo, pues, o en una actividad. La norma relaciona al experto de administración con aquella persona u organización con experiencia y capacidad en un área diferente al de contabilidad y que hace parte de la preparación de los estados financieros. Es decir, claro, es toda persona en la cual no solamente es hábil o tiene gran experiencia en un trabajo o una actividad, sino también en un campo distinto al de la contabilidad. Y claro, pues cuyo trabajo en ese campo es usado por la empresa para poder ayudarse a preparar los estados financieros. Y por último tenemos como definición la suficiencia. La suficiencia nos dice esta norma que es la cantidad de evidencia recolectada en la auditoría de los estados financieros. Esta cantidad es definida por el auditor al momento de poder evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Es decir, esta cantidad de evidencia recolectada, eh, el auditor lo define al momento de poder evaluar los riesgos de la representación de errónea pues de importancia relativa debido a que entre mayor sean los riesgos, mayores tienen que ser las evidencias obtenidas. Es decir, el auditor debe tener en cuenta la calidad de la evidencia que está recolectando, porque no puede obtener en realidad toda la evidencia existente. Siempre va a haber algo que se les escape, que se nos escape, y eso pues tiene mucho que ver con la calidad obtenida, con la cantidad, con la calidad recolectada. Eh, Tiene que ver con toda información relevante. En este caso, pues que va a ser muy fructífero para el análisis de la información financiera, en la cual va a ser pilar y base de soporte para poder emitir una conclusión el auditor. Siguiendo con los requerimientos, dentro de los requerimientos tenemos como primer requerimiento a la evidencia suficiente y apropiada de auditoría. La evidencia será suficiente cuando por los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se comprueben razonablemente los hechos revelados. Una evidencia suficiente nos debe permitir a terceras personas llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el auditor. Asimismo, cuando hablamos de que es apropiada, nos estamos refiriendo a que es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría. Es decir,
Hablamos en este caso de su relevancia y la fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. En este requisito o requerimiento, el auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, ya que ésta es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Dentro de los procedimientos de auditoría que el auditor puede preparar, podemos encontrar lo que es la inspección, en donde nos encargaremos de examinar registros o documentos, tanto internos como externos, que se presenta en papel, forma electrónica u otros medios. Asimismo tenemos la observación y revisión, que al hablar de observación de un proceso o procedimiento desarrollado de la entidad, este procedimiento el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. Asimismo también tenemos el recálculo, que es la verificación matemática de documentos y registros. Este se puede utilizar manualmente o también lo podemos utilizar por medios electrónicos. Tenemos también el reproceso, que el reproceso o así también la reejecución, que implica la ejecución independiente por parte del auditor de procesos o procedimientos que se realicen en la entidad. Tenemos la confirmación, que en esta, la confirmación de terceros escrita por medios electrónicos de aseveraciones, acuerdos o transacciones que presente la entidad. Asimismo, también tenemos los procedimientos analíticos, los cuales consisten en evaluaciones de la información financiera mediante un análisis de los datos, ya sean financieros y no financieros. Tal y como se explica en la NIA 330, que he tomado como punto principal, la evidencia de auditoría obtenida de auditorías anteriores puede proporcionar en determinadas circunstancias evidencia de auditoría adecuada siempre y cuando el auditor aplique procedimientos de auditoría para determinar que sigue siendo relevante. Además, se puede incluir procedimientos que hagan parte de la investigación que se realicen para la evaluación del riesgo, pruebas a controles, detalles y procedimientos analíticos sustantivos que le puedan brindar al auditor información relevante. Durante el desarrollo de la auditoría, el auditor va obteniendo la evidencia que se va acumulando, tanto de los registros contables y trabajo realizado por un experto de la administración. Además, también puede recurrir a otras fuentes relevantes como son las auditorías previas, y también puede recurrir a procedimientos de control de calidad que le pueden brindar evidencia suficiente y apropiada al auditor. Hablaré acerca del segundo requerimiento de esta NIA. Este segundo requerimiento trata acerca de la información que se va a usar como evidencia de auditoría. Al momento de que el auditor diseñe y aplique los procedimientos de auditoría con la finalidad de recolectar evidencia de auditoría, el auditor debe considerar que la evidencia de auditoría que se ha obtenido de otras fuentes, ya sea por auditorías anteriores, esta evidencia de auditoría debe ser fiable y relevante. En el caso de que se utilizara información que haya sido generada por la entidad, el auditor debe evaluar su exactitud e integridad. Lo que le va a permitir al auditor es garantizar la confiabilidad y relevancia de la evidencia de auditoría que se ha obtenido y de la cual, en base a esta evidencia, emite sus conclusiones. La evidencia viene a ser confiable en función a su naturaleza. En otras palabras, viene a ser confiable la evidencia de auditoría si se obtiene por fuentes independientes de la entidad, en este caso de terceros, y que estos terceros conozcan del tema. La evidencia de auditoría que se encuentre en forma documental, ya sea física o electrónica, es más confiable que las que se obtienen de forma oral.
Hablaré acerca del tercer requerimiento. El tercer requerimiento trata acerca de la selección de las partidas para realizar pruebas y obtener evidencia de auditoría. En este caso, el auditor debe seleccionar las partidas a las que se le aplicarán las pruebas y procedimiento de auditoría. Estas pruebas y procedimientos de auditoría deben ser eficaces de tal manera de que el auditor alcance o logre la evidencia de auditoría suficiente y de esa manera cumplir con los objetivos de los procedimientos de auditoría. El auditor puede seleccionar todas las partidas o algunas partidas a las que crea convenientes. Esto va a depender de las circunstancias en que se esté desarrollando la auditoría. Hablaré acerca del cuarto requerimiento. El cuarto requerimiento consiste acerca de la inconsistencia en o dudas sobre la confiabilidad de la evidencia de auditoría. En este caso, el auditor ha obtenido evidencia de auditoría de dos fuentes diferentes. Si en el caso sucediera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido de una fuente es débil o insignificante en comparación con la evidencia de auditoría que se ha obtenido de otra fuente, en este caso el auditor debe determinar si es necesario o no modificar los procedimientos de auditoría de tal manera que puedan resolver las dudas que el auditor tenga. También debe determinar cuáles son las causas o cuáles son los efectos que pudieran existir de esta evidencia. Gracias.